cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Creo que ya la última entrevista del día. El día de ayer en el programa de Milagros Leiva salió el ex congresista, reapareció, diría yo, el ex congresista Roberto Vieira, haciendo una acusación bien grave, pues que había recibido una comunicación vía WhatsApp del el que era embajador en ese momento en Canadá, el señor Martín Vizcarra, diciéndole cómo hay que vacarlo al señor PPK. Para hablar de este tema estamos con Roberto Vieira y que tenemos a hablar de otros temas también de coyuntura. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rafael. Gracias por la oportunidad que me brindas. Bueno, cuéntanos los pormenores de esta llamada, porque ayer Martín Vizcarra te pidió que bajaras a PPK en ese momento cuando él era embajador en Canadá. Sí, en la segunda vacancia, cuando él estaba en Canadá, definitivamente no puedo negar de que él me pidió que vacara al expresidente, ¿no? Cuando él tenía el cargo de vicepresidente de la República. Pero ¿por qué te lo pide a ti? ¿Tú no tenías un grupo parlamentario, estás independiente en ese momento? ¿Ya habías renunciado tú al partido de Peronos por el Cambio casi al inicio de la legislatura? Lo que sucede, si ustedes recuerdan, siempre estos temas de vacancia se han resuelto por pocos votos de diferencia. Ya. Entonces mi voto, como el de los Avengers que estaban con Kenji, eran votos decisivos. Ya. Por eso era que tenía la necesidad de que asegurar un voto de los que podía ser adverso, ¿no? Que voten en contra. Okay. ¿Y tú has estado en parte de la campaña de PPK? ¿Has estado en un momento acompañando la campaña? Te pregunto esto porque aparece pues un personaje como el señor Richard Cisneros. No sé si tú lo llegaste a conocer, sabías algo, pudiste ver la personalidad de este señor Cisneros en ese entonces. ¿Has acompañado en algún momento algún meeting? No sé, ¿puedes contarnos, Roberto? Mire, haciendo un poco de esfuerzo, he estado dentro de la campaña de PPK, he sido directivo junto con Pedro Lechea y Mercedes Arauz. Ya. Yo le puedo dar fe que muy poco lo vi, o digamos su presencia fue totalmente inadvertida, ¿no? Puede haber estado de repente con un espectáculo musical o algo por el estilo en los mítines. Tal vez debe haber participado en algunos, que creo que así ha sido, ¿no? Creo que en algunos. Pero verlo ahí dentro del comando de campaña, dentro de los directivos, digamos que había un intercambio para tomar una posición con respecto a lo que se iba a hacer en los días previos a la elección, no lo he visto. Y Roberto, ¿qué piensas tú ahora del señor Vizcarra? Después de todos los audios que están saliendo, ¿es como se pintaba al comienzo o no? Cuéntanos. Bueno, quiero aclararte un punto adicional que ayer no quedó claro con lo de Milagros Leiva. A ver, ¿cuál es? Este tema de ayer no ha sido la primera vez que he denunciado el tema. Ya lo había denunciado en ATV el año pasado, solamente que ahora ha agarrado mayor relevancia por las declaraciones del presidente de hablar de una conspiración en su contra, cuando él prácticamente fue el que lideró una conspiración contra el entonces expresidente PPK. Eso que quería aclararlo, porque muchos dirán, ¿por qué lo sacas ahora? Y no es que recién lo haya sacado ahora. Ya lo había tocado el año pasado en el programa de Milagros Muji, que se llamaba en ese entonces Sin Rodeos, de ATV, y ustedes lo pueden ver, creo que fue, si mal no recuerdo, entre junio o agosto
del 2019. Y con respecto a tu pregunta, mire, hay algo que nadie puede negar, ni los que están a favor de la vacancia, ni los que están en contra de la vacancia. Si hay un denominador común, es que todos reconocen de que hay un delito, de un presidente que coordina con su entorno más cercano en Palacio de Gobierno para mostrar una verdad falsa ante instituciones, llámese el sistema judicial a través de la Fiscalía o el Congreso de la República, que representa a la nación. Entonces, si una persona es capaz, la primera persona que representa al país, es capaz de ocultar información, limpiar las huellas del delito, estamos hablando de varias tipificaciones. Claro. ¿Por qué? Porque está concertando con funcionarios públicos, porque sus secretarios, sus asesores son son funcionarios públicos. Entonces, estamos hablando ahí de un tráfico de influencias, estamos hablando de ocultamiento a la verdad, ¿no? Estamos hablando de obstaculización a la justicia, que son delitos graves. Y encima el círculo está cerrado, porque ellas declaran al final una verdad que no era, que ya había sido coordinada. Sí. Entonces ahí ya no hay, digamos, eslabones sueltos. Otra cosa es que hubiera sido una conversación y ya puede apelar de que de repente era para otra cosa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de declaraciones que se han dado tanto en la Fiscalía como en el Congreso de manera falsa, mostrándola como si fuera una verdad. Y eso es un delito grave. Y en eso, hasta el momento, de 130 congresistas, he escuchado que 121 al menos tienen el mismo denominador común, reconocen que es un delito, a excepción de la bancada del señor Guzmán. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el país? Pero los votos de la bancada de señor Guzmán no alcanzarían, pues, bueno, entonces que hay arreglos también entre bancadas y parece que no lo vaca no tiene los votos. ¿Cuál es tu pensar, tu sentir de este nuevo Congreso y de la mesa directiva, Roberto? Mire, la situación de este Congreso es difícil porque es un Congreso de un año. La mayoría de gente es nueva. Conocer los trámites, la labor parlamentaria no te la enseñan en la universidad, No, pues. ni tampoco te enseñan a ser ministro ni presidente. Es un tema que uno lo conoce cuando está dentro del monstruo, como se dice, conoce el monstruo por dentro. Con sus limitaciones, tiene en estos momentos la gran responsabilidad por la salud moral de la nación de tomar una decisión el día viernes, porque si ellos, reconociendo de que esos audios son delictivos y no vacan al presidente Vizcarra, definitivamente, ¿cuál es el mensaje que le están dando a la nación? Sí. Y aparte, desde el viernes, si no lo vacan al presidente Vizcarra, tendría pues luz verde para poder violar, poder matar a alguien, poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Cualquier delito, porque nadie lo puede tocar hasta el 28 de julio. Ahora, toman como pretexto, porque ya otra cosa no le puedo decir, pretexto, de que estamos atravesando una pandemia y que no se puede. Yo les pregunto, ¿acaso la gestión ha tenido éxito, la del presidente? Sí. El presidente no es responsable del COVID, pero es responsable de la catástrofe económica, sanitaria que estamos viviendo. Acá los peruanos, la mayoría no han muerto por COVID, han muerto por falta de oxígeno, por falta de atención, por falta de camas UCI. Estamos hablando de cosas elementales. La gente tiene que recordar de que había un apoyo en Arequipa de oxígeno de parte de una de las mineras y no se aceptó por un tema ideológico. Y cuánta gente ha muerto, principalmente de Arequipa, de Ayacucho, de todas las digamos, la población que se atiende en Arequipa. Eso es un acto criminal. Y
Y yo les digo, ¿cuál es la valla del señor Vizcarra de su gestión? Si estamos en estos momentos con una pandemia no controlada, no la podemos controlar y lo único que va a poder salvar la situación es la vacuna. Sí, pues. Y en el tema económico ya sabemos el desastre y todos somos conscientes que de los cerca de 60.000 millones que se ha dispuesto para darle a las empresas, la gran torta se fue para las grandes empresas, entre ellos empresas corruptas, cuestionadas Como Odebrecht y todo, y sin garantía. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana no pagan, lo va a pagar la población. Lo vamos a pagar todos los peruanos, principalmente la gente más pobre, porque va a perder oportunidades de tener una pista, de tener una posta médica, de tener un hospital, un colegio, porque ellos van a ser los más perjudicados. Y eso no se puede admitir. Si ya es una burla de que tengamos a Odebrecht, la empresa que más nos ha robado en nuestra historia republicana, después del gran robo que hubo en los ferrocarriles con la contratación de Rick and May en los años 1800, tener un presidente que ha cometido un delito, que nadie puede negarlo, porque acá no estamos hablando de los audios de sus temas personales que no nos interesa. Es el tema de fondo, claro. Acá estamos hablando del tema del delito de él falsear información para ocultar la verdad. Eso no se puede aceptar en ningún país. Y eso pasó, el mismo caso pasó con Nixon en Estados Unidos, que lo llevó a la vacancia y a su renuncia antes de que pase esa humillación en el Congreso. Sí. Igual también decían sus defensores, no hay que tocarlo porque estamos en una guerra, la guerra de Vietnam, Estados Unidos la está perdiendo, no podemos sacar al presidente. La opinión pública dijo, no, lo tienen que sacar, y el Congreso también. Al final, él tuvo que renunciar días antes para no pasar la humillación. ¿Pero por qué fue? Claro. Fue por ocultar información, Roberto, por falsear la verdad. Roberto, y acá no hay, pues, una mentira mayor o menor, y menos, o un delito mayor o un delito menor. Sí. Acá estamos hablando del presidente de la República. Sí, tú lo has dicho. Y si hay tantos casos de corrupción por investigar, principalmente en las malas compras hechas en la pandemia, como por ejemplo con las pruebas, con las mascarillas, que nos estafaron con 1 millón de mascarillas, o con los menús súper especiales, porque ni Gastón Acurio vende un menú de esa naturaleza que vale 75, 80 soles, ¿no? O haber comprado cosas sanitarias a fábricas que producen llantas. O sea, imagínense toda la corrupción que ha habido, y encima tenemos que soportarlo hasta el 28 de julio, o sea, soportar esa humillación, porque ya sería la humillación completa. Odebrecht sigue en el Perú y tenemos que darle trabajo encima, a pesar que nos ha robado miles de millones de dólares y ha corrompido todas las instituciones, y encima tenemos al presidente que comete un delito, pero tenemos también que aguantarlo porque según tenemos que hacerlo por la gobernabilidad. Gobernabilidad va a haber con un presidente que comete tamaño delito. Claro. A Fujimori lo vacaron por un video Montesinos con Curi. Ahí no salía Fujimori, pero lo asumió porque era su brazo derecho. Bueno, a PPK al final renuncia por un video donde salía Kenji con un ministro. Claro. Pero a él podía lavarse las manos también. O pedir y responsabilizar al ministro y a Kenji. Roberto, yo quiero terminar. ¿Puedes hacernos recordar a la gente que nos está escuchando y viendo qué es exactamente lo que te dijo el señor Vizcarra cuando se comunicó contigo vía WhatsApp desde Canadá? ¿Exactamente qué te dijo? La gente tiene que entender una cosa. Yo no soy amigo del señor Vizcarra. Okay. Hemos sido, digamos, compañeros de campaña y de gobierno, ¿no? Yo como congresista oficialista, que renuncié a los 4 meses. Sí. Dicho sea de paso, por primera vez en la historia, ustedes pueden ver la historia de la República del Perú en 200 años, y no ha habido ningún congresista oficialista que renuncie al gobierno, al máximo poder, al festín, a la torta, a la posibilidad de ser ministro, presidente de comisiones a los 4 meses, porque todos renuncian faltando un año o faltando meses, no previas a las elecciones, porque nadie quiere renunciar al gran festín, a la torta. Yo renuncié a los 4 meses, renuncié a todo ello y me quedé solo en el Congreso, denunciando a 2 mafias como Odebrecht y a la mafia pesquera de la flota extranjera principalmente que nos roba. Y a lo que voy con tu pregunta, mi trato con él era un trato protocolar, de congresista, ministro, congresista, embajador, congresista, presidente.
Cuando yo intercambiaba información con él de lo que se estaba viviendo previo a la vacancia de PPK, en algún momento le digo a él, ¿qué me recomiendas o qué hago en esta situación? Y él me dice, rompe el vidrio, con un símbolo obviamente del gráfico donde decían, en caso de vacancia, rompe el vidrio, para que, en otras palabras, Vizcarra asuma la presidencia de la República. Entonces no es una broma ni nada por el estilo. Por eso que ayer yo lo he emplazado a que él lo niegue, y él me lo pone por escrito en el WhatsApp. Entonces, y a la luz de los hechos, porque ustedes tienen que analizar un tema. Si Vizcarra en ese momento decía, yo renuncio junto con PPK y con Mercedes Arauz, la vacancia no se daba. No estoy hablando de si PPK es culpable o inocente de la denuncia del 2006, que ojo, que fue una denuncia del 2006, ni siquiera fue en el 16, ni en el 11, ni en el 15, no, en el 2006, inclusive hasta ya había prescrito, ¿no? Pero de todas maneras es una denuncia que hasta ahora se está investigando. Muy bien. A lo que voy es, si él se hubiera alineado, el Congreso no lo vacaba, no presentaba la moción de vacancia, por una simple razón. ¿Cuál es? Porque la mayoría de congresistas, no voy a decir nombres, aseguran, como se dice vulgarmente, sus frijoles. Y nadie va a cortar su mandato de 5 años a 1 año y medio. Claro. Porque ¿qué significaba vacar a PPK si se alineaba también a la renuncia Vizcarra y Mercedes Arauz? A que tenían que convocar elecciones inmediatas. Asumía el presidente del Congreso y convocaban elecciones inmediatas. En otras palabras, una gestión de 5 años se reducía a 2 años mínimo. Roberto, Entonces perdían 3. te quiero agradecer. ¿Ustedes creen Sí. que eso iba a apoyar la mayoría de No, congresistas? Roberto, ya... Por eso que ahora no sé si pueden recordar cuando yo declaro que llegó a tener cerca de 8 millones de reproducciones, porque realmente fue impactante, que un congresista al año y medio, a la segunda vacancia de PPK, fui el que lancé que nos vamos todos. No fue Acción Popular, fui yo la primera persona que le dije, ¿sabes qué? Nos vamos todos, adelanto de elecciones. Muy bien. Roberto, Antes que caiga PPK, días antes. Te quiero agradecer por esta comunicación, por la deferencia que has tenido conmigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y sé la valentía que tienes en enfrentar estos temas. Y bueno, y gracias por la deferencia. Quiero agradecerte y convocarte en cualquier otro momento para seguir analizando y viendo este tema. Y hay muchos temas que tenemos que conversar más adelante, imagino, de todo lo que vendrá. El tema electoral, el tema político y toda la coyuntura. Roberto Viera, yo muchas te gracias. agradezco, A ti, Rafael, la oportunidad que me has brindado, a San Borja y a disposición. perfecto. Y como te digo, y sé que mucha gente a veces no se ha dado cuenta que yo estuve solo de 130, enfrentándome a 2 mafias. Es muy difícil enfrentarse a 2 mafias, porque lo fácil para un congresista hubiera sido de que hagan lo que hicieron la mayoría. Si fueron otra bancada. Todos los días eran fujiapristas, caviares, terroristas o antiterroristas, ¿no? Derecha, izquierda, centro. Se peleaban por tonterías. Sí. Pero alguien se enfrentó a grandes mafias, muy poco hemos ido. Hemos ido, y yo me enfrenté en las calles, porque ustedes pueden ver mis marchas. Me puse el acuerdo, renuncié a la posibilidad de ser congresista, ministro, presidente de comisiones, porque ustedes saben que toda mi bancada de PP Causa fue ministro y presidente de comisiones. El único que no lo fui yo, porque renuncié por leer a mi país, porque nada me hubiera costado. Y para culminar, Roberto Vieira no tiene una denuncia, pero ni siquiera una denuncia por haberle robado al país o haberle robado a alguien, y no tiene antecedentes penales ni judiciales. Lo único que tengo fue una denuncia criminal dolorosa de un familiar captado porque tenía graves problemas, captado para sacar una conversación privada familiar de contexto y dañarme. Pero eso fue motivado por esas mafias a las cuales yo enfrentaba. Algún día se hará justicia, pero lo único que sé es que duermo tranquilo, y yo, como hombre creyente en Dios, sé que la verdad tarde o temprano se va a abrir, y la historia
lo reconocerá. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todas las personas Perfecto. que te siguen. Muy Gracias, amable, buen día. Gracias, Roberto Viera. Estaba con nosotros Roberto Viera, ex congresista con nosotros, muy bueno. Que queríamos tenerlo de todas maneras en todas las organizaciones. Y gracias por la deferencia con Radio Canal Identidad y la buena fortuna de San Borja. Creo que estamos con imágenes del presidente, o ya acabó, no sé. Vamos con imágenes del presidente Vizcarra en una sesión de Consejo de Ministros con gobernadores regionales. Más de hospitalización que se ha reducido de manera significativa. La tendencia general es positiva, pero por favor, autoridades que vienen de todas las partes, regiones, provincias y distritos del Perú, no bajemos la guardia, no nos confiemos, porque el virus sigue vivo en medio de nosotros. Tenemos que continuar con este esfuerzo. ¿Por qué es que hemos logrado en estas últimas semanas estos resultados? Hay varias razones. Depende del esfuerzo y el apoyo y colaboración de todos. Porque la mayoría de los peruanos ha mostrado una mayor disciplina y ha interiorizado los conceptos que son básicos para su protección, el uso de la mascarilla, la distancia social que tenemos aquí. Nadie está cerca a menos de 1 metro, a pesar que es una reunión de autoridades, mantenemos las restricciones que están establecidas y la higiene permanente, lavado de manos con agua y con jabón, o el uso de alcohol en sus diferentes presentaciones. Pero si no hubiéramos tenido también el trabajo heroico de nuestros profesionales de la salud, que están en la primera línea de batalla, al igual que nuestros miembros de las fuerzas del orden, gracias una vez más a ellos. 6 meses de trabajo, agotador. Yo visito todas las semanas diversas regiones del país y encuentro al personal de salud, encuentro a las fuerzas del orden, agotados. Son 6 meses de intenso trabajo, pero siguen poniendo su esfuerzo. Gracias, en nombre de todos los peruanos, a la articulación adecuada entre el municipio y los gobiernos regionales, y entre los gobiernos regionales y los ministerios. Seguramente ha habido fallas de coordinación, pero ha habido voluntad de superar y corregir los errores. Y esta reunión es la mejor demostración de que tenemos la voluntad de mejorar la articulación en beneficio del ciudadano, del poblador. Ha sido importante también el trabajo conjunto de la empresa privada, que ha aportado de manera significativa, y de toda la sociedad civil. Ha sido muy necesaria su participación. El sistema de salud de hoy está más fortalecido. Es diferente al que teníamos hace 6 meses. Se han multiplicado las camas, las unidades de cuidados intensivos, los laboratorios, y vamos a lograr tener un laboratorio en cada una de las regiones. La mayoría lo tiene, pero no todas. Vamos a tener ciencia y tecnología. No podemos dejar de lado la ciencia y la tecnología. Ha ayudado la operación Taita. Más de 220 operaciones